Amigos, buenos días. Este video lo quiero dedicar a temas relacionados con la reforma electoral que se está discutiendo hoy en día en todos los medios de comunicación. Hay varias reformas que se deben hacer, por ejemplo, la reforma de los partidos, la reforma del Congreso, la reforma para el sufragio. Todos son temas que están relacionados con la vida constitucional del país. Y creo que en este momento hay dos que están siendo discutidos de manera mucho más persistente. Y es la de una o dos cámaras en el Poder Legislativo y el sufragio voluntario u obligatorio. Y hay diversas opiniones, hay diversas posiciones con relación a estos dos temas. Yo estaba haciendo algo de investigación porque me gusta saber de qué se trata y contextualizar un poco el debate. Es mi opinión, mi análisis. El Perú, al igual que la mayoría de los países aquí en Latinoamérica, no hemos estado acostumbrados a la vida republicana. Nuestras culturas, las culturas ancestrales, han sido teocráticas, militares. Hemos estado siempre bajo el gobierno de las clases militares y sacerdotales. Entonces, son sociedades que están acostumbradas a un tipo de gobierno vertical y de manera tajante, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, en las grandes culturas mesoamericanas, como las aztecas, empezando por los toltecas, ¿no? Todas las culturas mayas, y aquí en Sudamérica, con todas las culturas que fueron preincaicas, todas, absolutamente todas, han sido teocráticas militares. Cuando vienen los españoles, traen consigo otro tipo de gobierno vertical, la monarquía. Entonces, para nosotros aquí en Latinoamérica no nos fue difícil aceptar ese tipo de gobierno, ya estábamos acostumbrados. El quiebre se da cuando empiezan las nuevas ideas importadas por Inglaterra e impuestas a las repúblicas que se fueron creando en el siglo XIX. ¿Cuál ha sido aquí en el Perú, cuál ha sido nuestra historia republicana? Ha sido una historia convulsa. No estábamos acostumbrados a ese tipo de representación. El pueblo no entendía, y creo que aún hoy en día es difícil entender cuál es la participación que debe tener el ciudadano, cuáles son las responsabilidades que tiene. Y eso es algo que voy a hablar en otro video sobre lo que dijo PPK en su nuevo programa de televisión. Educación cívica. Necesitamos educación cívica. Yo me acuerdo haber tenido ese curso en el colegio y luego lo quitaron. Pero no nos enseñaban, claro, nos hacían una especie de historia de las constituciones del Perú, que dicho sea de paso, tuvimos menos constituciones que enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. O sea que no hay mucha diferencia entre uno y otro. Que ellos tengan una sola constitución no significa que no haya sido enmendada, han sido enmendado 27 veces. Eso significa que la democracia, el sistema democrático republicano todavía se encuentra en continua reforma. Por supuesto, no es excusa para que nosotros no asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y así sucesivamente. Vamos
Vamos a ver primero entonces lo que es el sufragio. Voluntario, obligatorio. Haciendo las pesquisas, estuve viendo que en el mundo son solamente 22 países, según Wikipedia, los que tienen el voto obligatorio. Pero ahí no se cuenta, por ejemplo, países como China, en donde no hay elecciones, o por lo menos no son libres. No se cuenta Corea, el sistema en África. La verdad es que tampoco se puede hablar de repúblicas. Quizás de alguna manera en Egipto podría ser. Turquía acaba de cambiar su constitución y ahora ya es casi una dictadura. El Líbano sí tiene, pero es obligatorio el sufragio. Y así sucesivamente. En Europa, 4 países tienen el voto obligatorio. Está, si no me equivoco, Bélgica, Grecia, Italia y Chipre. Aquí lo tengo apuntado. Son los 4 países europeos que tienen el voto obligatorio, y hay algunos cantones en Suiza también que tienen el voto obligatorio. O sea que el voto obligatorio no es una cosa o no es un sistema que no esté en vigencia. Sí lo está. Ahora, ¿qué aplicar aquí en el Perú? Con nuestro nivel de educación cívico tan bajo, mi opinión personal, el voto tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque necesitamos representación legítima. Necesitamos saber que los representantes, las autoridades, han sido elegidas por mayoría. Por ejemplo, en Francia, ¿qué es lo que ha sucedido? Acaba de ser elegido Macron. Según las encuestas, ha sido elegido con un 62%, pero ese 62% no refleja la cantidad de gente que ha votado por él. Porque en Francia, 25% de la población no votó. De las que votaron, ha habido, creo, si no me equivoco, algo así como un 5%, un porcentaje altísimo, no estoy muy segura de la cifra, pero un porcentaje altísimo de votos viciados. Y de ese conjunto de votos que han sido válidos, recién de ahí se ha sacado ese 62% que dicen las encuestas Macron sacó. 68% Macron, 32% Le Pen. Pero si vemos las cifras de ciudadanos que han votado por uno y otro, el nivel de porcentaje baja inmediatamente. Y eso podría dar pie a argumentos que digan que estos dos personajes, o por lo menos Macron, no tiene una mayoría que lo legitima como gobernante de Francia. Pero ese 25% que no votó asume la responsabilidad, es decir, debe aceptar el resultado. ¿Qué nos garantiza que eso va a suceder aquí en el país? Con una democracia tan frágil, tan poco institucionalizada. Entonces, yo creo que el país todavía no se encuentra en una madurez cívica como para aceptar resultados electorales sin que haya una mayoría que lo legitime. Eso es por el lado del sufragio voluntario o obligatorio. Ahora, una cámara, 2 cámaras. Nuevamente,
tiene que ver mucho con la educación cívica del pueblo peruano. En este momento tenemos solamente una Cámara de Representantes. Y miren en lo que se convierte cuando hay los debates de leyes. Los que presentan las leyes ponen sus argumentos a favor, los que están en contra levantan la voz. ¿Qué es lo que acaba de suceder con lo del indulto de Fujimori? Tenemos con lo que ha pasado con la ley de 1323, si no me equivoco, porque me acuerdo del decreto que es 323. Tenemos diversas leyes que han estado en debate y que lo único que han hecho es irritar a la opinión pública. Si hubiese habido una segunda cámara, o la Cámara Alta como se llamaba, ese debate habría tenido una segunda vuelta mucho más reposado, mucho más pensado, y luego se regresa con enmiendas y ya con el ánimo más calmado para que se revise nuevamente en la Cámara Baja. Entonces, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. No me salía la palabrita. Creo que el problema parte en que somos nosotros mismos los que debemos tener en cuenta que es nuestra obligación estar informados, estar siempre atentos, participar de la vida cívica y de la vida política. Y como yo les decía a mis alumnos, los muchachos, los jóvenes tienen que participar de la política, pero tienen que participar en gente honrada, en partidos políticos honrados. Y creo que ahí también entra a tallar la ley de partidos, que no la voy a tocar en este video, no creo que la pueda tocar tampoco porque es un tema que va más allá de mis conocimientos, pero creo que estar al tanto del debate que se esté dando en todas las instancias es una forma que nosotros debemos hacer para participar de la vida cívica del país. Nuevamente los dejo con la parte de la opinión, los comentarios, las críticas. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. También entro a Facebook, subo mis videos a Facebook y estoy activando mi cuenta Twitter, que la voy a colocar en la parte de abajo, en la información de este video, y nos estaremos viendo en un próximo video del cual voy a hablar sobre el programa de PPK. Que tengan ustedes un buen día.